Recuerden que les comenté que íbamos a iniciar con un estudio sobre el fruto del Espíritu. Este estudio va a comprender una serie que inicia hoy con la introducción a que nosotros conozcamos un poco sobre cómo es que está distribuido el fruto, y luego el otro miércoles iniciamos con el primer fruto. Son 9, quiere decir que la serie va a contemplar 10 mensajes sobre lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? Porque cada uno tiene su estructura. Pero iniciamos ahora hablando sobre los frutos del Espíritu, y para eso van a abrir sus Biblias en el libro de Gálatas. Es donde el Señor describe en su palabra los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22, y cuando lo tenga se pone en pie y lo vamos a leer. Gálatas 5, 22. Amén. Y dice así el Señor en su palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, imitándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por todas las cosas que recibimos de ti, Señor. Gracias porque nosotros muchas veces no las merecemos. Señor, en esta tarde queremos llegar ante tu presencia pidiéndote perdón por nuestros pecados. Señor, por todas esas cosas que hacemos que a ti no te agradan. Señor, quédate con nosotros también en la predicación. Habla, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y a poderla no solamente atesorar en nuestra mente, sino también ponerla en práctica. Quédate con nosotros lo que falta del culto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Quiero que note que en el primer versículo dice, mas el fruto del Espíritu es. Y quiero que ponga atención que la palabra fruto no se encuentra en plural. No sé si están ahí conmigo. Vea que dice, mas el fruto del Espíritu es. Y algunas veces nosotros no notamos estos pequeños detalles, y leemos la Biblia, muchos por leerla, y no nos fijamos que dice el fruto del Espíritu, pero cuando usted se da cuenta, hay una lista de 9 cosas que vienen y siguen después de esto. Entonces, cuando dice más el fruto del Espíritu, ¿a qué se refiere si no es en plural? Nosotros usualmente tendemos a decir los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y decimos los frutos del Espíritu son estos y los decimos. Pero acá dice, más el fruto del Espíritu es. Ese fruto del Espíritu que está hablando no se está refiriendo a los frutos nuestros, se está refiriendo al fruto del Espíritu Santo. Lo que está el versículo describiendo es cómo nosotros tenemos nuestro nivel de madurez en el cristianismo. Y lo que sigue después, cuando dice, más el fruto del Espíritu es, y comienza a mencionar esas 9 características, se está refiriendo a que si nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, si nosotros somos cristianos, si hemos recibido al Señor en nuestro corazón, deberíamos de tener un nivel espiritual así como lo está describiendo, con esas 9 características. Entonces, cuando dice, más el fruto del Espíritu es, no quiere decir que se ha equivocado el
el que escribió Pablo, cuando escribió a los Gálatas, no se confundió. Él estaba hablando sobre el fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando él dice el fruto del Espíritu, o sea que el fruto dentro de nosotros, cuando Él mora dentro de nosotros, ese fruto debe de llevar ciertas características que nosotros como cristianos deberíamos de tener. Y por eso nosotros decimos los frutos del Espíritu. Y a lo largo del Nuevo Testamento, Pablo hace mucho énfasis acerca de los frutos del Espíritu. O sea, el producto. Quiere decir que el fruto del Espíritu, que son esas nuevas características, son el producto de una vida que glorifica a Dios. ¿Sí me están entendiendo? Ok, el fruto, primer lugar, el fruto del Espíritu Santo no es consciente, es algo subconsciente dentro de nosotros. Es algo que nosotros lo vamos atesorando a medida vamos creciendo espiritualmente. Ese es el fruto del Espíritu. Entonces tengo que hacer yo algo. Sí, tengo que hacer yo algo. Yo pongo de mi parte. Simplemente pongo de mi parte para que esos frutos, esos 9 frutos que aparecen después, sean una realidad en mi vida. Pero quien lo está moldeando dentro de mí es el Espíritu Santo. Él es el que trabaja esos frutos dentro de mí. Y yo simplemente sirvo como molde para que esos frutos se desarrollen en mi vida. Es por eso que no todos los cristianos podemos tener templanza, no todos tenemos gozo, no todos tenemos amor, que son los 9 frutos que menciona el versículo. Entonces, por eso, ¿por qué nosotros estamos creciendo espiritualmente? Y a medida nosotros nos dejemos moldear por el Espíritu Santo, entonces esos frutos van a salir a la luz y la gente va a poder ver esos frutos dentro de nosotros. ¿Sí me entienden? Pero el fruto del Espíritu Santo dentro de nosotros va a hacer que esos frutos salgan a la luz, pero nosotros inconscientemente tenemos que trabajarlos. Ya anteriormente vimos en esa serie de mensajes de cristianos victoriosos qué podemos hacer para que esos frutos salgan a la luz y cómo podemos nosotros darle cabida al Espíritu Santo. Porque muchas veces creemos que el derramamiento del Espíritu Santo, y ya les he mencionado otras veces, es simplemente la llenura del Espíritu Santo del que habla el libro de la Biblia. Pero la llenura del Espíritu Santo no todos la practicamos, no todas las congregaciones la practican. Entonces quiere decir que los bautistas, como no somos llenos del Espíritu Santo, no practicamos la llenura, no tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, no es así. Entonces el libro de Juan, más adelante lo vamos a leer, dice que por sus frutos los van a conocer. Y esos frutos son los que acabamos de leer, ¿sí? Los frutos que el Espíritu Santo dentro de nosotros morando va a hacer que resalten. Entonces, en primer lugar, el fruto del Espíritu es subconsciente en la persona, pero no quiere decir que nosotros no podamos trabajarlo. Él inconscientemente nos va limpiando, nos va moldando, nos va corrigiendo, nos va reorientando y nos dice qué hacer y qué no hacer. Entonces nosotros tenemos que nada más colaborar para que ese fruto del Espíritu se dé en la vida de nosotros. Otro punto muy importante es que el fruto del Espíritu no es instantáneo. Nosotros queremos ver cambios en las personas cuando reciben a Cristo. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá, quizás los jóvenes tal vez no, somos cristianos que ya tenemos ratos de estar en el Evangelio. Y muchas veces queremos que la gente reciba a Cristo hoy y que mañana ya usted le pueda ver un cambio. El fruto del Espíritu es paulatinamente, es poquito a poquito. Y para apoyar eso, busquemos 2 de Corintios 13:18. 2 de Corintios 13:18. 3:18. Y si no lo encuentro, se lo voy a leer yo. Dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria.
Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea que de gloria en gloria quiere decir de poquito a poquito. Las transformaciones en el creyente, o sea, para que nosotros podamos ver estos frutos dentro de nuestra vida, va a ser poquito a poquito. Muchas veces nos desesperamos y comenzamos a pensar, bueno, ¿y por qué yo no tengo gozo en mi vida? ¿Por qué yo no tengo paz? ¿Por qué no tengo mansedumbre? ¿Por qué no soy humilde? Entonces comenzamos a desesperarnos. Pero lo que pasa es que el Espíritu Santo va a trabajar esos frutos de poco a poco, y no todos tenemos las mismas características. Somos diferentes, cada persona es única. Por eso lo del ADN. ¿Sabía usted que no hay otra persona que tenga el ADN que usted tiene? No hay otra. El Señor nos diseñó así, de esa forma. Cada persona es única en su naturaleza, en su carácter. Y así como nosotros somos en nuestra naturaleza, el Señor va a ir trabajando con nosotros, el Espíritu Santo va a ir trabajando con nosotros. Fíjense que muchas veces en las iglesias no hablamos del Espíritu Santo. Hablamos de Jesús, hablamos de Dios, pero pocas veces tratamos el Espíritu Santo. Y en realidad el que transforma, el que convierte es el Espíritu Santo. Ese es el trabajo de Él. El trabajo del Espíritu Santo acá en la tierra es hacernos entender a nosotros que debemos de cambiar nuestra manera de vivir. Entonces tenemos que poner atención a lo que dice el Espíritu Santo. Entonces decía que el fruto no es instantáneo, que el Espíritu Santo a través de un proceso va desarrollando en nosotros esa nueva persona. Y si se fijan, habla de gloria en gloria, es como una metamorfosis, poquito a poco. La metamorfosis es el cambio que sufren los animales, como las mariposas. Las mariposas son gusanitos primero, se meten en una caparazón para protegerse, y usted mira el gusanito ahí. Si usted abre esa caparazón, adentro va a haber un gusano horrible. Pero ese proceso que sufre ese gusanito dentro de esa caparazón se convierte en una mariposa que cuando sale tiene muchos colores y es muy atractiva hacia nosotros. Otro que sufre una metamorfosis es el águila. El águila nace y puede volar a alturas muy altas, pero hay cierto tiempo en que el águila tiene que cambiar completamente su plumaje y completamente el pico y todo, para poder volver a tener las mismas fuerzas. Entonces sufre una transformación, tiene que aislarse, tiene que irse, ella misma se arranca todas las plumas y ella misma se quita el pico con golpes, porque si no pasa eso, entonces no va a volver, puede morir. Entonces el cristiano sufre una metamorfosis igual cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero esa metamorfosis no va a ser ni fácil ni rápida, ¿sí? Porque yo me imagino que esos pobres gusanitos adentro de esa caparazón, imagínense cuánto tiempo pasan ahí encerrados, tienen que sufrir ciertas incomodidades. Nosotros somos igual, exactamente igual somos los cristianos. Cuando el Espíritu Santo llega a morar en nuestra vida, sufrimos una metamorfosis, sufrimos esos cambios. La gente ya no nos mira igual, comenzamos a tener a veces problemas. Mire, siempre cuando nosotros queremos estar bien con el Señor, es cuando el mundo y el enemigo comienza a tirarnos dardos, porque nos quiere atrapar, porque nos quiere sacar. Entonces tenemos que tener paciencia, porque el cambio no va a ser tan instantáneo como nosotros lo querramos. El cambio va a depender también de qué tan moldeado o qué tan buen molde es usted o yo, ¿sí? Si nosotros queremos ver cambios instantáneos o cambios rápidos, somos nosotros mismos los que tenemos que poner la plantilla para que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros y esos frutos se puedan ver. Otro punto importante es que el fruto del Espíritu Santo es permanente. Los dones no son permanentes, son temporales. En 1 Corintios 13, cuando habla del amor, que es uno de los frutos del Espíritu, dice que las profecías se acabarán, todo se acabará, las lenguas terminarán, dice 1 Corintios. Quiere decir que los dones se terminan acá en la tierra, pero el fruto del Espíritu permanece en el cristiano.
Ese va a estar dentro de nosotros siempre. El Espíritu Santo va a estar siempre una vez usted acepta al Señor como su Salvador personal. Ahí va a estar siempre. No lo va a dejar nunca. Y el cuarto lugar es que la iglesia necesita los dones dentro de la iglesia para poderse manejar. Pero los dones no pueden darse si no está el fruto del Espíritu. No sé si les repito eso, tal vez no me entendieron. Los dones dentro de la iglesia son importantes. Necesitamos personas que prediquen, necesitamos personas que enseñen a los niños chiquitos, necesitamos músicos, esos son los dones que el Señor nos regala a nosotros. Pero si ese don no tiene el fruto del Espíritu, que son esas 9 características, de nada sirve. De nada sirve un músico que no tenga amor. De nada sirve un músico que no sea humilde. De nada sirve un músico que no tenga gozo. ¿Sí me entienden? Entonces los dones son importantes, pero si no está el fruto del Espíritu, entonces de nada sirven. Por eso dicen en 1 Corintios, de nada sirve, dice él. Los dones de nada favorecen si el Espíritu Santo no habita en ellos. En Juan 15:2, si ustedes no lo encuentran, lo voy a buscar yo antes. Juan 15:2 nos hace una descripción de un árbol y los frutos. Juan 15:2. Bueno, leamos desde el 1. Y ahí vamos a ver el fruto del Espíritu, cómo el Señor lo compara. ¿Con qué lo compara? Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Oiga eso, todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Quiere decir que el Señor nos va a ir limpiando poco a poco, a la medida que nosotros permitamos que nos limpie. Porque muchos no permitimos que el Señor nos limpie, nos da un consejo, nos ayuda, y ni siquiera vemos la mano de Dios en nada de lo que hacemos. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y a vosotros estéis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, entonces no hay fruto, ¿verdad? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Fíjense que note que la palabra fruto también está en singular. ¿Notó? Dice, se lo voy a leer en el 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Se está refiriendo al fruto del Espíritu. Quiere decir que si nosotros, imagínense, yo no voy a esperar que un árbol de naranja me dé manzanas, ¿verdad que no? Usted espera que cuando siembra un árbol de naranja, pues cosecha naranjas. La hermana Lilian le encantan las plantas, y ella tiene un palo de anono ahí en su casa. Ella no va a esperar que el palo de anono, ¿por qué dio anono si yo quería pepetos? Cuando lo que sembró fue un palo de anono. Sí, entonces el Señor espera lo mismo, que si Él está sembrando en nosotros la buena semilla, la palabra de Dios, pues cosechemos el mismo fruto. Por eso dice, porque alejados de mí nada podéis hacer. Entonces esa es una característica, que el árbol bueno pues da buenos frutos y el árbol malo produce malos frutos. Si todos aquellos que no queramos acatar la palabra del Señor, que no queramos hacer lo que Dios nos dice, entonces no van a dar frutos perecederos, o sea, frutos que duren para siempre. El gozo va a ser temporal, todo lo que hagamos va a ser temporal. Porque nosotros podemos gozarnos en un culto, hay cultos muy gozosos. Los pentecostales a mí me encanta porque ellos tienen unos cultos muy gozosos. Pero fíjense que mucha de esa gente cuando sale de los cultos, el gozo se acabó. Entonces quiere decir que el gozo no era permanente, y el gozo del que nos está hablando el Señor en estos frutos debe de ser permanente. Porque el gozo del Espíritu es permanente. También dice que somos
como les decía, que el fruto malo, el árbol malo pues da malos frutos y el árbol bueno pues da malos frutos. Pero entonces, ¿cómo logramos nosotros hacer que el fruto sea bueno y que nuestras acciones y todo lo que hagamos sea aceptable a los ojos de Dios? Porque aquí no estamos hablando de la gente, aquí no estamos hablando de lo que la gente va a decir de nosotros. Claro, es una respuesta, ¿verdad? Es una respuesta a una interrogante. Si nosotros vivimos bajo el fruto del Espíritu, es obvio que la gente fuera va a notar ese fruto. Pero nosotros no estamos queriendo agradar a nadie, sino que simplemente dejándonos moldear por el Espíritu Santo para que esos frutos puedan darse. Busquemos Efesios 5:18, y ese sí quiero que lo busquen. Efesios 5:18. El Señor quiere producir un fruto bueno en nosotros, pero nosotros debemos permanecer en una vida llena en el Espíritu. Por eso dice Él, sed llenos del Espíritu. Y vea lo que dice en el 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, para que nosotros podamos tener esa vida cristiana donde el Espíritu Santo nos produzca esos frutos, entonces tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Eso se va a lograr, como les dije, a través de una comunión con el Señor, a través de escuchar la palabra, a través de leer la palabra, a través de dejar que el Espíritu Santo more dentro de nosotros y nos dé ese moldaje que necesitamos para hacer un cambio. Según Gálatas 5, 22 y 23, hay 9 frutos. Regrese a Gálatas, ahí donde inició. Este es un estudio, así que vamos a ver la Biblia bastante. Según Gálatas, veamos cuántos frutos hay y vamos a hacer la distribución ahí de los frutos. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, 1, gozo, 2, paz, 3, paciencia, 4, benignidad, 5, bondad, 6, fe, 7, mansedumbre, 8, templanza, 9. Son 9 frutos del Espíritu. Estos 9 frutos, según los teólogos, los han distribuido en 3 bloques. El primer bloque tiene que ver con el carácter en nuestro interior, y esos son el amor, el gozo y la paz. Esos 3 frutos son la base sólida de los demás, porque el Señor está interesado en nuestro interior, no en nuestro exterior. Entonces, si nosotros tenemos amor, si tenemos gozo, si tenemos paz, el resto de los dones, de los frutos, van a ser fáciles para poderlos desarrollar. ¿Sí me entienden? Entonces, el primer bloque, que es amor, gozo y paz, se refiere a nuestro interior. Al Señor quiere moldear en nuestro interior, quiere darnos gozo. El Señor quiere darnos paz, Él quiere darnos amor. Como les dije, quien lo da es el Espíritu Santo y nosotros simplemente tenemos que dejarnos moldear. No es que yo voy a trabajar duro para tener amor dentro de mi corazón, no es así. El amor va a nacer del fruto del Espíritu Santo que mora en usted. El gozo va a nacer del fruto del Espíritu Santo que mora en usted. Entonces un cristiano debe de estar gozoso. Y cuando un cristiano no tiene gozo, entonces decimos que uno de los frutos del Espíritu no está funcionando. O no es que no esté funcionando. El Señor no lo ha desarrollado porque usted no le ha permitido. Igual que cuando no tenemos paz. Muchos cristianos no vivimos en paz. Vivimos todo el tiempo afanados por cualquier cosa. No tenemos paz en nuestro corazón. El fruto del Espíritu, que es paz, no está desarrollado en ese cristiano o en cualquier cristiano porque no le hemos permitido al Espíritu Santo que nos desarrolle paz. No le hemos permitido, no hemos dejado, no hemos leído la palabra, no vemos que hay un montón de promesas donde nos dice de que nos tranquilicemos.
tranquilícense, dice, yo he vencido al mundo. Si yo vencí al mundo, ¿por qué ustedes no por nada estáis afanosos? Dice el Señor. Y ahí nos dice un montón de cosas. Y nos habla un montón de promesas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero quiere decir que nosotros como cristianos no hemos dejado que ese molde se llene. Imagínense los cupcakes. A nosotros nos encanta ver los cupcakes. Son los pastelitos esos, los bollitos. El molde de los cupcakes tiene un montón de hoyitos, ¿verdad? Imagínense un molde con 9 hoyitos para hacer un cupcake. Imagínense que el gozo es un cupcake. Que el Señor viene, el Espíritu Santo viene y comienza a llenar ese cupcake de la masa que necesita para que el bollito salga y después lo podamos comer. ¿Sabe qué? La comida no se la come usted, se la come el Señor. El fruto del Espíritu es para gloria del Señor. Entonces ese cupcake de gozo no se lo va a comer nadie más, sino que nosotros con nuestro andar, con ese gozo que vamos a mostrar, entonces le vamos a dar una ofrenda al Señor. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Entonces les decía, imagínense la latita de cupcakes, si usted tiene 9 cupcakes ahí. Y cada cupcake es un fruto del Espíritu. Entonces, ¿quién tiene que preparar la masa? La prepara el Espíritu Santo. Pero ¿quién deja que el molde se llene? Somos nosotros. Muchas veces llegó hasta la mitad el cupcake y todavía no lo puede meter al horno porque no está terminado. Hasta que nosotros no permitamos que esas 9 espacios estén llenos, entonces el Señor ahí nos va a tener así. Y algunos nunca nos van a meter al horno, nunca vamos a tener un cupcake completo. Porque estamos sufriendo, estamos viviendo en una vida de amargura. Entonces el primer bloque, que es el amor, el gozo y la paz, tienen que ver con nuestro interior, porque a Él, Señor, le interesa nuestro interior y no nuestro exterior. El segundo bloque tiene que ver con el prójimo, el carácter hacia el prójimo. Y estos son la tolerancia, o sea, la paciencia, la benignidad y la bondad. La paciencia o la tolerancia tiene que ver con los demás. Tenemos que ser pacientes con las demás personas. A medida, como les dije, a lo largo vamos a ir viendo un fruto por fruto y vamos a desglosarlo para que podamos entenderlo bien cada uno de ellos. ¿Y qué podemos nosotros hacer para dejar que el Señor nos moldee a su manera y nos dé estos frutos tan importantes? Entonces, el segundo bloque tiene que ver con el carácter hacia el prójimo. Y esos son la tolerancia o la paciencia, la benignidad y la bondad. ¿Qué es ser benigno? ¿Alguien tiene una idea de qué es ser benigno? Oscar, ¿qué será ser benigno? Mario, ¿qué será ser benigno? Bueno, correcto. La palabra bueno, lo que nosotros conocemos como esa persona es muy buena, dice uno, ¿verdad? O ella es muy buena persona. Quiere decir que es benigna. No le importa darle a los demás. Lo que tiene lo reparte y no se queda con nada solo para ella. Sí, considero que la hermana Tonita tiene muy desarrollada la benignidad. Ella es muy dadivosa con la gente y nunca quiere comer ella solita. Siempre está dando. La bondad. Fíjense que la benignidad tiene más que ver con las personas que están cerca de usted, pero la bondad tiene que ver con el resto de la gente, con toda la gente. Nosotros debemos de ser bondadosos con las personas que aún no conocemos, pero que tienen necesidades. Las personas, a mí me da mucho pesar los viejitos cuando andan pidiendo. Me pongo a pensar en que si uno de mis viejitos anduviera ahí pidiendo, no sé, me partiría el corazón. Porque muchos viejitos terminan en la calle porque los hijos ni siquiera se acuerdan de ellos y tienen que pedir. Entonces, eso es ser bondadoso, que usted mire a una persona necesitada y le pueda a usted llegar. Entonces, sí, estos frutos son la expresión de nuestro carácter hacia nuestros semejantes. Y estos vienen como consecuencia de una buena salud interior. O sea que si nosotros tenemos el gozo, tenemos paz y tenemos amor, esos otros 3 frutos, que son los frutos que son el carácter hacia el prójimo, van a ser fáciles de desarrollar. Si usted tiene amor, va a ser benigno, va a ser bondadoso, va a ser tolerante, o sea, paciente.
¿sí? Entonces esos frutos se van a dar. Y el otro bloque tiene que ver con el carácter hacia Dios. Y esos son la fe, la mansedumbre y la templanza. Ok, fíjense que estos son ubicados en nuestra relación con Dios, porque según la palabra de Dios, no hay cosa que más impresione a Dios que un hombre con estas características. Fíjense bien, en Lucas 7 hay un pasaje donde habla sobre un centurión que llega a pedirle sanidad por su siervo. A Jesús le impresionó mucho ese hombre. Ese hombre tenía mucha mansedumbre, mucha fe. Y le impresionó mucho y él ni siquiera tuvo que ir. ¿Sabe que el hombre tenía tanta fe y le dijo, yo tengo soldados a mi cargo? Le dijo, y yo solo les digo, vayan y hagan. Tú puedes hacer lo mismo. Pero imagínense la fe de ese hombre. Entonces al Señor le impacta mucho las personas que tenemos fe. Y habla mucho sobre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo se mencionan todos esos hombres de fe, ¿verdad? Y él habla mucho sobre Moisés, cómo tuvo fe, sobre Abraham con su fe, y los mencionan en el Nuevo Testamento, porque para el Señor esas personas son muy de valor. Entonces el tercer bloque es el carácter hacia Dios, cómo nosotros miramos a Dios, cómo nosotros contemplamos la hermosura del Señor y cómo creemos en lo que Él nos ha dicho. La fe, la mansedumbre. En el libro de Isaías, y ese si gusta búsquelo, que sí tenemos, ya nos pasamos, es que el tiempo yo siento que es bien corto, pero en el libro de Isaías, para que veamos la mansedumbre. Isaías 66. Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Ve que el Señor sí valora el que nosotros tengamos mansedumbre o seamos humildes. Porque la palabra mansedumbre quiere decir humildad. Él en el libro de los Salmos y los Proverbios también menciona mucho sobre la altivez. Dice que a él no le gusta la altivez, le gusta la mansedumbre, o sea, le gustan los humildes de corazón, dice el Señor. Entonces el tercer bloque, les decía, tiene que ver el carácter que nosotros tenemos hacia Dios. Y la templanza. La templanza es esa fortaleza de decir no a la debilidad. Y un buen ejemplo es José. ¿Se acuerdan de José cuando llegó allá a la casa de Potifar? Y la mujer del Potifar le gustó a José, lo vio guapo a José. Y ella pues era un poco ligerita, ¿verdad? La mujer. Y llega y quiere conquistar a José. Pero mire, José tuvo mucha templanza para poderle decir no a esa mujer. Dios valora esas cosas. Dios valora esas personas y esos caracteres así, que nosotros podamos decir no a las cosas que nos agradan, porque el pecado no es agradable ante cualquier persona. Es agradable el pecado. A las personas que les gusta tomar, para ellos es agradable tomar. A los que les gusta fumar, para ellos es agradable fumar. Se sienten tranquilos, se relajan. Entonces el pecado siempre es bueno. Pero si nosotros le decimos no a esas cosas que nos agradan, eso es templanza, eso es tener carácter. Y esas son las cosas que a Dios le agradan. Para ir resumiendo, el que asistamos a una iglesia, el que nosotros tengamos una vida dedicada al Señor y que nos miren y que oremos y que leamos la Biblia, no nos está diciendo nada de que nosotros seamos cristianos victoriosos. Lo que nos va a dar la victoria o lo que nos va a hacer a nosotros es el fruto del Espíritu, que se va a desarrollar dentro de nosotros a medida nosotros le permitamos al Espíritu Santo hacer ese cambio. Entonces, damos un resumen general. El Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, no es que nosotros tengamos que hacer nada, ese lo vamos a obtener a medida nosotros le permitamos al Señor que nos moldee.
El otro, en segundo lugar, no es instantáneo. Es una metamorfosis, es un cambio que se va a ir dando. Igual siempre nosotros tenemos que poner de nuestra parte. El tercero, el fruto del Espíritu es permanente. Los dones se terminarán, dice la Biblia, pero el fruto permanece siempre. Y el cuarto es que la iglesia precisa o necesita los dones, pero los dones sin el fruto del Espíritu no cuentan de nada. Sí, podemos pasar miles de años dentro de una iglesia tocando la guitarra, pero si no tenemos los dones del Espíritu, entonces de nada sirve. Otra cosa es que los frutos están distribuidos en 3 grandes bloques, ¿verdad? El primer bloque que tiene que ver con nuestro interior. El gozo, el amor y la paz tienen que ver con nuestro interior. Si nosotros desarrollamos esos 3 de nuestro interior, el siguiente bloque lo podemos desarrollar fácilmente porque es el que se dirige hacia el prójimo. Y esos son la tolerancia o la paciencia, la benignidad y la bondad. Entonces necesitamos el primer bloque, que es el más importante, para que podamos desarrollar los otros. Y el último es el carácter que tenemos que tener hacia Dios. Y ahí están esos otros 3 que son la fe, la mansedumbre y la templanza. ¿Sí? Y ahí se resumen esos 9 frutos del Espíritu, que son los que nosotros como cristianos al final tenemos que desarrollar. Entonces el verdadero cristianismo se demuestra a través del fruto del Espíritu. Si nosotros no tenemos alguno de estos 9, vamos a comenzar a estudiarlos para ver si dejamos que el Espíritu Santo nos ponga la masita dentro de esa latita de cupcake y al final podamos tener 9 cupcakes para ofrendárselos al Señor, porque esos son una ofrenda para Él, y que a través de esa ofrenda el mundo pueda ver que tenemos un Dios poderoso. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por esta tarde, gracias por todas esas bendiciones que recibimos, Señor.